O esperemos que ponga. Entonces nosotros cuando veíamos la distribución electrónica teníamos los orbitales S, P, D, y aquí llegábamos hasta el F, ¿se acuerdan? Y aquí veníamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eran las capas de, eh, las últimas capas de valencia. Bueno, dependiendo en qué capa terminamos de valencia. Entonces, fíjense, nosotros cuando hacíamos la distribución electrónica para el carbono, ¿sí? Para el carbono tenía 6 electrones. Entonces, el carbono con 6 electrones, la distribución electrónica era 1s, 2, porque teníamos 2 electrones en el orbital s. Luego veníamos con 2s2, porque teníamos 2 orbitales en 2 electrones en el orbital s. Y finalmente, 2p, aquí poníamos 2 para tener 6 electrones que correspondían al carbono. ¿Estamos? Nosotros teníamos todo esto. Entonces, ¿cuál es la última capa de valencia? La última capa, digamos, el último nivel de energía. Aquí tenemos el nivel 1 de energía, ¿sí? Porque el número cuántico principal es 1. Acá tenemos el nivel 2 de energía, porque el número cuántico principal es 2. Entonces, el último número cuántico, ¿sí? En este caso es 2 y este es el que tiene la, los electrones que les llamamos electrones de valencia. Es decir, electrones que se encuentran en la capa más externa de energía de un átomo. Y estos electrones son los que nosotros dibujamos cuando representamos los átomos. Por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones y podemos representar esos electrones como 4 puntitos, ¿sí? El magnesio, por ejemplo, el litio, tomemos en cuenta el litio. La distribución electrónica de litio me parece que tenía 11 electrones, ¿sí? Entonces, para el litio la distribución electrónica sería 1s2 hasta llegar a 11, ¿verdad? 2s2, 2, ¿sí? P6, y veamos cuántos tenemos hasta ahora. Tenemos 10, y me queda 3s1 para tener 11 electrones que tiene el litio. ¿Cuál es el último nivel? La capa más externa donde están los electrones, es decir, el último número cuántico. Aquí el primer número cuántico es 1, el segundo número cuántico principal es 2, y el último número cuántico es ¿cuál? 3. Y en ese último número cuántico tenemos un electrón. ¿Estamos? Entonces, ese electrón que nos queda en el último número cuántico lo representamos aquí como un puntito. ¿Sí ven? Entonces, lo mismo pasa con el magnesio. El magnesio tiene en su última capa 2 electrones. El oxígeno tiene en su última capa 2, 4, 6 electrones. Y el cloro tiene en su última capa 7 electrones. ¿Sí? 7 electrones. Entonces, espérese un ratito, ¿sí? Espérese, voy a pausar el video un ratico para poner en pausa. Espérese un ratito. No entiendo. Profe, tu micrófono no está encendido. No, Fernando, el profe se fue un rato, dijo. Hola, hola. A ver, ya regresamos. Bien, está continuando la grabación y, perdón, me desconecté un rato. A ver,
Entonces, en la última capa, se le llama la última capa de valencia, ¿sí? Tenemos un electrón para el litio, 2 para el magnesio, 4 para el carbono, 6 para el oxígeno y 7 para el cloro. ¿De acuerdo? Ahora, pilas a esto. Estos electrones que tenemos en la última capa de los átomos pueden compartirlo con otros átomos. Por ejemplo, el nitrógeno tiene en su última capa 3 electrones. El nitrógeno tiene en su última capa 3 electrones. ¿De acuerdo? Y lo representamos como 3 puntitos. El carbono, tiene 5 electrones. Bueno, depende. Aquí les voy a confundir un poco a ustedes porque voy a empezar primero por el carbono. El carbono en su última capa, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 4 electrones, ¿sí? Ya vimos cómo salen. ¿Estamos? El nitrógeno en su última capa, tiene 5 electrones. Entonces acá tenemos 3, 4 y pongamos estos dos unidos ahí para decir 5 electrones. El oxígeno en su última capa hemos visto que tiene 6 electrones. Pongamos así. Tiene 6 electrones. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Estos electrones que tienen en su última capa se les llama electrones de valencia. Y estos electrones, no todos, ¿sí? Pueden ser compartidos con otros átomos. ¿Estamos? En el caso de carbono, los comparte todos. En el caso del nitrógeno, solo comparte 3 de estos electrones. Y en el caso del oxígeno, solo comparte 2 de estos electrones. ¿De qué manera? Bien, el hidrógeno en su última capa de valencia tiene solamente un electrón, porque el hidrógeno tiene solo un electrón. Entonces, el hidrógeno puede compartir el electrón que tiene, por ejemplo, con el carbono, de esta manera. Tenemos un electrón del hidrógeno y un electrón de carbono. Tenemos un electrón del carbono y un electrón del hidrógeno. Tenemos un electrón del hidrógeno y un electrón de carbono que se comparten y tenemos un electrón del carbono y un electrón del hidrógeno. Cuando el carbono comparte sus electrones con los electrones del hidrógeno, forma este compuesto de aquí, que es carbono y 4 hidrógenos. ¿Sí? El nitrógeno también puede compartir sus electrones, pero no comparte los 5 electrones, sino que solamente comparte 3 de esos 5 electrones de su última capa. Entonces, también lo comparte con hidrógenos. Y vamos a poner aquí un hidrógeno que comparte el electrón con un nitrógeno. ¿Sí ven? El hidrógeno tiene un electrón que lo comparte con el nitrógeno y el hidrógeno tiene un electrón que lo comparte con el nitrógeno. Y tenemos este compuesto de acá, el NH3, ¿sí? Que tiene 3 hidrógenos y un nitrógeno. Y el oxígeno también comparte sus electrones con el hidrógeno, pero en este caso comparte solamente 2 electrones. El oxígeno tiene 6 electrones, pero solo 2 electrones los comparte con el hidrógeno. Vamos a dibujar otro átomo de oxígeno, pero vamos a poner diferente los electrones. Aquí vamos a poner un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, y aquí 1 y un electrón. Estos van a ser los que se compartan. Nótese que tiene los 6 electrones, como acá. Solamente que los vamos a poner en una posición diferente para compartir electrones. Y aquí, este electrón se comparte con un átomo de hidrógeno y este electrón se comparte con un átomo de hidrógeno. Y tenemos lo que se llama H2O, que es el agua. ¿Sí? ¿Se han escuchado el H2O, verdad? Entonces, fíjese, no todos los electrones de la última capa se comparten. Entonces, ¿yo cómo sé cuántos electrones se comparten y cuántos no se comparten? ¿Sí? Para eso, nosotros tenemos, a ver, antes de pasar, esta es la tarea que tienen que hacer para la semana que estamos terminando. Es la página número 70 y van a realizar estas dos preguntas. Primero nos dice que hagamos la representación de Lewis. ¿Cuál es la representación de Lewis? Esta es la representación de Lewis, ¿sí? Poner el nitrógeno, por ejemplo, con los 3 puntitos, con los 5 puntitos. Poner el carbono, por ejemplo, con los 5 puntitos. Poner el oxígeno con los 6 puntitos, ¿sí? Esa es la representación de Lewis. ¿De cuáles elementos? Vamos a hacer del zinc, del francio, del helio, del bario
y del wolframio. ¿Estamos? Entonces ustedes van a hacer, por ejemplo, del bario. Van a ver cuál es la distribución electrónica del barrio. En la última capa de valencia, cuántos electrones tiene y los va a dibujar aquí. Le va a dibujar la cantidad de electrones que tiene el barrio. ¿Estamos? ¿Estamos? Van a hacer eso. Profe, una pregunta. Claro. Solo tenemos que graficar los electrones, nada más. Sí, solo los electrones. Si usted ve estas líneas aquí, sí, también corresponden a la representación de Lewis, pero ya les voy a explicar, o sea, por qué están esas líneas, ¿sí? Pero solamente los electrones. Y luego nos dice, grafique la estructura de Lewis para el óxido de dicloro. El óxido de dicloro es este de aquí, es el Cl2O. Entonces, esto me van a hacer tal como acabo de hacer esto de acá, como el H2O, como el NH3 o como el CH4. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, esa es la una. Y bueno, solo nos falta esto que es la regla del octeto y terminamos con la clase. ¿Estamos? Veamos qué es la regla del octeto. Ahora, fíjense acá, de nuevo, volvamos acá a estos compuestos que les hice. Ahora, estos electrones que se comparten entre un átomo y otro átomo forman algo que se llama un enlace. Le voy a poner con otro color. Le voy a poner pongámosle con azul. A ver, este de acá. Cuando tenemos dos electrones, nosotros no necesitamos representar esos dos electrones con dos puntitos, ¿sí? Sino que podemos representar o podemos sustituir esos dos electrones que son electrones que se comparten entre dos átomos, podemos sustituirlos o reemplazarlos por una línea recta, ¿sí? Entonces, esta línea recta representa que dos electrones se están compartiendo. Y entonces el carbono se representaría de esta manera. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y el último hidrógeno. Entonces, fíjese aquí, el carbono, tenemos el carbono en el centro, tenemos que se comparten dos electrones entre el hidrógeno y el carbono, esto se representa con una línea. Se comparten dos electrones entre el hidrógeno y el carbono, también lo representamos con una línea. Acá también dos electrones entre el carbono y el hidrógeno con una línea y finalmente dos electrones entre el carbono y el hidrógeno con una línea. ¿Sí ven? Hacemos lo mismo con este de acá. Aquí ponemos el nitrógeno. Aquí se comparten dos electrones con el hidrógeno, para no estar poniendo punto, punto, punto. Acá se comparten dos electrones con el hidrógeno, y acá se comparten dos electrones con el hidrógeno. O sea, uno es del nitrógeno y otro es del hidrógeno. Y aquí sí, los electrones que no se comparten, los podemos dejar como dos puntos. Podemos dejarlo así. Hay otras personas, o mejor dicho, otros autores, que colocan esos dos electrones que no se comparten también como una línea, así. ¿Sí? Pero lo común es ver como los dos puntitos. Porque estos son solo del nitrógeno. ¿Estamos? Y finalmente el oxígeno. Tenemos el oxígeno, tenemos dos electrones que no se comparten arriba, dos electrones que no se comparten acá abajo, y dos electrones que se comparten entre el oxígeno y el hidrógeno, y dos electrones que se comparten entre el oxígeno y el hidrógeno. Y ahora sí, se preguntan, oiga, ¿por qué en el carbono se comparten todos los electrones? ¿Por qué en el nitrógeno dos no se comparten? ¿Y por qué en el oxígeno no se comparten 4 electrones? Eso se debe a que los compuestos siguen una regla que se llama regla del octeto. Esta regla, bueno, pues, tiene excepciones, pero esta regla del octeto nos dice a nosotros que los compuestos estables o más estables se forman cuando el átomo central, ¿sí? El átomo central, el átomo que está en el centro en este caso, tiene 8 electrones, ¿sí? Entre los suyos y los compartidos. Por ejemplo, veamos cuántos electrones tiene el átomo de carbono aquí. Aquí el átomo de carbono tiene 1, 2, 3 y 4 electrones. Son los suyos. Y los compartidos son 1, 2, 3 y 4 electrones que los obtiene del hidrógeno.
En total, el átomo de carbono entre los suyos y los compartidos, los electrones, tiene 8 electrones. ¿Sí? Es decir, tiene un octeto completo. ¿Estamos? Veamos el nitrógeno. El nitrógeno necesita para completar su octeto, tiene 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos debe compartir o cuántos debe tener, cuántos electrones debe tener para llegar a tener 8 electrones? Debe tener 3. Por eso solamente 3 de sus electrones se comparten con átomos de hidrógeno. Entonces comparte los 3 electrones con los átomos de hidrógeno y tiene 8 electrones a la final. ¿Sí ven? Aquí tenemos 8 electrones. Acá tenemos 8 electrones. Y acá el oxígeno tiene en total 6 electrones en su última capa de valencia. Pero ¿cuántos le faltan para llegar a tener 8? Le faltan 2 electrones. Y porque le faltan 2 electrones es que comparte un electrón con un átomo de hidrógeno y otro electrón con otro átomo de hidrógeno. Y en total llega a tener el oxígeno, ¿cuántos electrones? Entre propios y compartidos, lleva a tener 8 electrones, ¿sí? ¿Y por qué es esto de 8 electrones? Porque se ha descubierto que en la tabla periódica hay unos gases que se llaman gases nobles, y esos gases nobles tienen 8 electrones en su última capa de valencia. Y esos gases nobles, que tienen 8 electrones en su última capa de valencia, no reaccionan con otros compuestos, ¿sí? Bueno, al inicio no reaccionaban. Después se descubrió que sí se les podía hacer reaccionar, pero bajo condiciones especiales y todo eso. Sin embargo, bajo condiciones, digamos que normales, ¿sí? O sea, condiciones comunes, para que se, bueno, para más o menos ejemplificar, los electrones, los últimos electrones de los gases nobles no se aparean con otros electrones de otros elementos, por lo tanto no hay reacción. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que se cumple, mejor dicho, cuando pasa eso en otros compuestos, cuando llegan a tener 8 electrones de su última capa de valencia, compartiendo electrones con otros elementos, entonces estos adquieren la distribución electrónica del gas noble, ¿sí? Y cuando adquieren la distribución electrónica del gas noble, esos compuestos son unos compuestos estables. Y a eso se le llama la regla del octeto, ¿sí? Es decir, llegar a tener 8 electrones en su última capa de valencia. No solo con los suyos propios, sino con los electrones compartidos. Bien, y esa es la regla del octeto. Ahora, esta regla no significa que siempre se cumpla. Hay excepciones. Hay compuestos que existen con menos de 8 electrones en su última capa de valencia y con más de 8 electrones en su última capa de valencia. Y esos compuestos son los siguientes. Bueno, aquí estaba haciendo, aquí nos da dos ejemplos. El trifluoruro de bromo, de boro. Este de aquí tiene más, ¿qué digo? Tiene menos de 8 electrones en su última capa de valencia. Veamos, el boro tiene 3 electrones, ¿sí? El boro. Y el boro puede compartir esos 3 electrones y en total cuando comparte esos 3 electrones, a ver, hagámoslo aquí. El boro tiene 3 electrones. ¿Estamos? En su última capa de valencia. El flúor tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último que tiene lo comparte con el boro y forman un enlace. Si tenemos otro átomo de flúor, comparte un electrón con el boro y tenemos 7 electrones para el otro flúor. Y acá tenemos otro átomo de flúor que comparte un electrón con el boro y tenemos 7 electrones de este átomo de flúor. En total, este electrón con este electrón del boro forman un enlace. Este electrón del flúor con este electrón del boro forma un enlace. Y este electrón del flúor con este electrón del boro forma un enlace. El boro tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Nótese que no tiene 8. Sin embargo, el flúor sí tiene 8, porque el flúor tiene sus 6 electrones y los 2 que se comparten. ¿Sí ven? Este tiene 8 electrones. Entonces el flúor adquiere el octeto, pero el boro no tiene el octeto, porque solamente tiene 6 electrones. Esto se le llama octeto incompleto. Ahora, puede haber casos de octeto expandido, es decir, que se pasa de 8 electrones. De nuevo tenemos aquí un ejemplo entre el azufre y el flúor. Aquí está más fácil, creo que está más fácil de ver.
El azufre, ¿cuántos electrones tiene en su última capa de valencia? Pues el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones en su última capa de valencia. Cada electrón debe compartirlo con un átomo de flúor, ¿sí? Y entonces el átomo de flúor con el que comparte llega a tener 8 electrones en su última capa de valencia. Es decir, el átomo de flúor adquiere el octeto. Sin embargo, el átomo de azufre llega a tener ¿cuántos electrones en su última capa de valencia? Veamos cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, el azufre llega a tener 12 electrones. No tiene 8, tiene 12 electrones. ¿Sí? Y cuando se pasa de los 8 electrones se le llama octeto expandido. ¿Estamos? Estas son las excepciones a la regla del octeto. ¿Sí? Para ejemplificar. 10 nos dice aquí. A ver, nos dice que tiene 10. Ah, este es otro compuesto. Fíjese, este es el SF6. SF6. Tiene 12 electrones en su última capa de valencia. Este es el SF4. ¿Sí? Tiene 10 electrones en su última capa de valencia. Estos dos son o forman parte del octeto expandido. Y este que es el boro tiene 6 electrones en su última capa de valencia y forma parte del octeto incompleto. Esa es la regla del octeto. ¿Estamos? Y como tarea, y la última, ya para terminar la clase, es en la página 71 o de la página 71, tiene que escribir usted la estructura electrónica de los siguientes gases nobles. Todos estos gases nobles. Y usted va, cuando escriba, va a encontrarse que estos gases nobles todos terminan con 8 electrones. Bueno, no todos. Tiene que hacer para ver cuáles sí terminan con 8 electrones y cuáles no. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso tiene que hacer. Escribir la estructura electrónica, es decir, 1S1 o 2, 2S2, 2P6 y los que siguen. ¿De acuerdo? Eso. Y la pregunta 2, son simples, ya saben hacer esto de aquí. Y la pregunta 2 nos dice, ¿cuántos electrones debe intercambiar el hidrógeno? El hidrógeno tiene solamente un electrón para alcanzar la estructura de gas noble. Y entonces usted tiene que ver, basándose en los gases nobles, tiene que ver qué gas noble está más cercano al hidrógeno y cuántos electrones tiene que intercambiar el hidrógeno para llegar a tener la estructura del gas noble. Bueno, como el hidrógeno tiene solo un electrón, entonces el único electrón que puede intercambiar, ¿cuál es? Ese único electrón. Y va a alcanzar la estructura electrónica del gas noble y ustedes tienen que ver qué gas noble corresponde a esa estructura electrónica. Y eso es todo. Nada más. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe,